Para nosotros es un placer poder estar acá y traerles una propuesta de parte del Dios del cielo, porque eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio es un proyecto que nace del corazón amoroso de Dios para todos los seres humanos. Y le comentaba ahora a nuestro amigo y homenajeado hoy, Jorge Urdaneta, que me siento muy privilegiado de estar acá en este lugar. Y le comentaba a él que en Estados Unidos, en los años 1800, cuando las grandes empresas estaban empezando, lo que hoy son las grandes transnacionales, Ford, Chevrolet, George, Carrier, Charles Finney era invitado a predicar en esas empresas nacientes. Yo creo que este proyecto que ha sido liderizado por este hombre de visión es un proyecto que está en la mente de Dios. Y como buen siervo, él está obedeciendo un llamado para impulsar este gran proyecto, y de antemano en reiteradas oportunidades lo he felicitado, porque es una bendición para el sector, es una bendición para el municipio, es una bendición para Venezuela que este proyecto esté en este lugar. Y nosotros somos afortunados de experimentar este inicio. Yo le comentaba a él, yo conocí a Jorge cuando estudiaba yo tercer año de bachillerato, y ya a esa edad yo vi a Jorge cuando era presidente del centro estudiantil y se tiraba unos sermones, hermanos, se tiraba unos discursos políticos terribles. Yo era un niño muy tímido y yo veía a esa persona, oye hermano, qué gigante, ¿no? Para estos montonitos, yo de acá me daba miedo hasta hablar en público, y ver en esa edad, en esa corta edad, adolescente, ya era un líder nato, hermano. Eso es algo que solamente viene del cielo, porque a esa edad, un joven emprendedor, ya una persona que movía masa y que con su discurso. Gracias a Dios, porque Dios nos ha bendecido, Jorge, con tu naturaleza, con tu presencia, y este proyecto que ha bendecido a los vecinos de este sector. Entonces, hacemos oraciones para que Dios te siga dando años de vida. Comentaba que tuvo un aprieto de salud, se le apretó el barro, pero él lo sabe aflojar, ¿verdad? Y sabe utilizar esa situación, ¿verdad, Jorge? Se le apretó el barro, pero yo creo que Dios le echó agua y lo aflojó otra vez, y aquí está, gracias al Señor. Y parte de eso, ¿no? Creo que este culto de acción de gracias por la salud, por la restauración, por su cumpleaños, y haciendo pues lo que los grandes países hacen, que es darle gracias a Dios por todas las cosas. Amén. Y en esta noche quisiera de manera muy breve darles un corto pensamiento de la palabra de Dios, pero sé que si usted presta atención, este mensaje puede traer una nutritiva y poderosa enseñanza para su alma, porque la palabra de Dios es un suculento alimento para el crecimiento emocional, espiritual, físico e intelectual. Amén. Y quiero inspirarme en el Salmo 18, versículo 25. A nosotros los predicadores nos gusta colocar un título que reúne en síntesis la tesis, la idea que queremos desarrollar. Y hoy vamos a hablar acerca del pago de Dios. El pago de Dios. Salmo 18, 25. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 18, 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, recto para con el hombre íntegro, limpio te mostrarás para con el limpio, severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Oremos al Señor. Hagamos esta oración. Yo sé que todos no comparten mi intención religiosa, por llamarla así, que no es religión, es relación con Dios. Pero Manuel Antonio Carreño enseña en su libro de urbanidad, y todo docente debe de conocerlo, que un ser civilizado, un ser urbanizado, y la urbanidad es la inteligencia para aportarnos de manera apropiada, educada. Un ser inteligente conoce a Dios, se conoce a sí mismo y conoce a sus semejantes.
Y cualquier persona inteligente le da gracias a Dios cada día por las cosas. Y puede repetir conmigo esta oración. Incline su rostro y repita conmigo. Señor Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida, por el perdón de nuestros pecados. Señor Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, por el perdón de nuestras culpas. Señor Jesucristo, gracias por la salvación y la vida eterna que me brindas. Amén. El pago de Dios. Para darle un poquito de trasfondo bíblico a lo que acabamos de leer, este salmo fue inspirado por Dios en la vida del rey David. En un momento de victoria, en un momento de gloria, porque él había sido perseguido durante 15 años por su suegro, el rey, que lo acusaba de ser un conspirador. Él tuvo que huir del país, tuvo que enterrarse en la selva y vivir allá hasta que Dios le hiciese justicia de aquel hombre perverso, celoso que lo perseguía. Ahí vivió enfermedades, angustias, tristezas. Al final de 15 años, 11, 15 años aproximadamente, el rey David, Dios desde el exilio lo trae para recompensarlo y colocarlo como rey de Israel. El rey David se destacó como poeta, el rey David se destacó como político, como gobernador y como profeta del Señor. Fue un rey extraordinario y aprovechó cada circunstancia de su vida, cada momento doloroso de su vida para transferir un saldo a favor de la madurez y la enseñanza. Fue un hombre que pudo escribir los momentos felices, fue un hombre que pudo escribir los momentos de tristeza, pero siempre salió hacia adelante porque él creía en el pago de Dios. Cuando una persona está convencida que Dios otorga recompensa, cuando una persona está convencida que Dios da la atribución por las cosas buenas o por las cosas malas, siempre va a ser un ser humano de esperanza, de optimismo, de una actitud positiva que le va a permitir siempre trascender, avanzar bajo cualquier circunstancia. El rey David, a él se le atribuye haber escrito más de 70 salmos en la Biblia. Dejó una huella imborrable en la vida, en la historia de Israel, todavía se habla de él. Hay otro ejemplo magnánimo de grandeza y de voluntad resuelta. Alexander Fleming. Alexander Fleming en la Primera Guerra Mundial fue doctor y en las trincheras vio con mucho dolor cómo las personas se morían de infecciones. Él dijo, hay que hacer algo. Hay que inventar algo para evitar que las personas se sigan muriendo. Se llenó de profundo dolor. Se llenó de profunda lástima, de profundo amor en ver el sufrimiento ajeno. Dios, ni corto ni perezoso, respondió a ese amor y estando haciendo un experimento, estornudó y salieron partículas de sus fosas nasales y cayó sobre el experimento y descubrió allí un potente antibiótico. Luego, en otra oportunidad, se fue de vacaciones y como era un poco desordenado en su laboratorio, dejó olvidado un cultivo. Cuando regresó, eso estaba convertido en hongos. Por un momento desechó ese cultivo que por olvidadizo lo había dejado allí. Pero él y otros comenzaron a ver algo extraordinario que ocurría con ese hongo. Y vio cómo las bacterias morían cerca de ese hongo. Y eso lo llevó a descubrir la penicilina. Cuando él le anunció al mundo el descubrimiento de la penicilina, le preguntaron a Fleming, Alexander, ¿lo vas a patentar? Él dijo no, porque si la patento va a ser más difícil de que llegue a lo más recóndito de la tierra y salvar vidas. Él no la quiso patentar para impedir que por amor muchas personas se murieran. Más en el año 1945 le entregaron premio Nobel de ciencia, porque Dios es misericordioso con el hombre misericordioso. Dios da el pago. Dice allí también que Dios será limpio y recto para con el limpio, que Dios será recto para con el recto. Allí está hablando de los valores éticos y morales que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios. Es lo mismo que dijo el apóstol Pablo, que nosotros para tener dicha y poder entrar al reino de los cielos tenemos que vivir los frutos del Espíritu Santo. Aquí hay muchas personas que no saben lo que son los frutos del Espíritu Santo. Se los voy a desarrollar en un concepto contemporáneo y moderno. Un importante psicólogo de la Universidad de Harvard sacó un importante libro que se llama Inteligencia Emocional. Daniel Goleman, un libro que ha sido traducido en más de 40 idiomas, desarrolló categóricamente a través de estudios científicos comprobados en la universidad, en la Facultad de Medicina de Stanford, en la Facultad de Medicina de Yale, en la Facultad de Medicina de Harvard, las mejores universidades del mundo, pudo comprobar que nosotros los seres humanos, cuando tenemos inteligencia emocional, nosotros somos más saludables. Cuando los seres humanos se entierran en el analfabetismo emocional, de no tener educación moral y ética basada en los principios de nuestro Señor Jesucristo, se mueren más de enfermedades degenerativas. Cuando las personas no controlan la ira, cuando las personas no controlan el odio, expresa él en ese importante documento científico, cuando las personas no controlan el afán, cuando las personas viven en pesimismo, en fatalismo, tienden a morirse mucho más rápido y vivir una baja calidad de vida. Porque Dios, hace 1000 años antes de que Jesucristo naciera y hace 2000 años después que Jesucristo nació, sigue siendo el mismo Dios de ayer. Y la misma ciencia viene comprobando que los principios y las ideas de Dios son extraordinarias y maravillosas. Allí también dice, porque Dios será limpio con el limpio y recto para con el recto. Hay personas que dicen, a mí las cosas no me salen bien. Eso está en el corazón. Tú tienes que enderezar tu corazón para que las cosas se vayan enderezando. Tú tienes que enderezar tu ética para que las cosas te vayan saliendo mejor. Porque Dios es recto para con el recto. Porque Dios es limpio para con el limpio. Porque Dios atiende al corazón afligido. Porque Dios rechaza al corazón altivo. Porque Dios recompensa a una persona cuando llega a la presencia de Dios, afligido y triste, le dice, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, hoy vengo ante tu presencia todos los días a buscar el perdón, a buscar la redención de Dios. Porque nadie es tan bueno como para no necesitar a Dios. Pero nadie es tan malo como para no merecer a Dios. Dios está resuelto a atender tus oraciones. Dios está resuelto a atender tus angustias, tus tristezas. Pero tú debes de inclinar tu rostro hacia Dios. Pero no con arrogancia, no con altivez, es con humildad. Porque Dios rechaza a los altivos. Dios rechaza al orgulloso. Lo mira desde lejos. Durante la Revolución Francesa existió un gran humanista llamado Voltaire. Un hombre francés, perdónenme el francés, yo no sé hablar francés. Pero dejó una huella en su época. Quizás algunos de ustedes no saben de él. Pero en su época él tenía una imprenta, como si tuviese el diario Panorama él. Y él en esa imprenta dijo, si 12 discípulos ignorantes trajeron el evangelio, yo con esta imprenta voy a hacer que desaparezca la ignorancia del cristianismo. Escribió más de 200 escritos, más de 200 libros, enguerrillado en contra de Dios. Uno de los ateos más terribles de la historia, Voltaire. De allí salió en parte el comunismo ateo. De allí salió en parte el ateísmo. Porque él siendo niño consiguió un panfleto ateo y lo leyó. Y como era un niño abandonado de la calle por su padre y su madre, dijo, no existe Dios. Y se llenó de resentimientos. De allí salió ese hombre enguerrillado. Esa imprenta distribuyó miles de panfletos en contra de Dios, con altivez y con arrogancia. Pasaron algunos años, como todo ser humano, Voltaire murió. Al cabo de 20 años de su muerte,
en la misma imprenta que él escribió en contra de Dios, se imprimió el mayor número de Biblias en la historia de Francia. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando los científicos le abren el corazón a Dios, Dios lo llena de grandeza. Y termino con esto, citando a algunos científicos que humillaron su corazón ante la presencia de Dios y sus nombres todavía rayan en la historia. Todos aquellos que estudiamos tercer año vimos física y se nos atormentó para algunos que no quisimos saber mucho de física. A algunos les gustaba, a mí no me gustaba mucho. Con la ley de Newton, el Sir Isaac Newton, un inglés que fue el que descubrió la ley de la gravedad, dijo: la ciencia es el jardín de Dios. La ciencia, cuando él investigaba la ciencia, era el jardín de Dios. El que inventó la bomba atómica, el que ayudó a Estados Unidos a hacer la bomba atómica, Albert Einstein, dijo en una oportunidad, y se burlaba de los ateos: Dios no juega a los dados. Todo está bajo el control de Dios. Pascal, un importante físico matemático, dijo: cuando hay ausencia de la ciencia, hay ausencia del conocimiento de Dios. Cuando hay acercamiento a la ciencia, hay conocimiento de Dios. Simón Bolívar dice: el cielo se mostrará prodigioso para aquellos que luchan por la justicia. Y también dijo: en este momento somos muy queridos de Dios y no podemos dejar infructuosos los dones que Dios nos ha dado. Todos aquellos que se humillaron ante la presencia de Dios, todos aquellos que se atrevieron a honrar a Dios a pesar de las corrientes ateas, a pesar de las controversias que existen en contra de Dios, en contra de este precioso evangelio, fueron honrados por Dios. El primer presidente de Estados Unidos, cierro con esto, George Washington, dejó marcada la historia. Cuando se perseguía y se quemaba y se mataba a toda aquella persona que tuviera una Biblia a través de la Inquisición católica, él, el primer presidente ante el Congreso de las colonias liberadas por la guerra de independencia ante Inglaterra, juró sobre la Biblia. Desde allí ha sido una costumbre, una tradición, donde todos los presidentes de Estados Unidos, para tomar el mando, tienen que jurar sobre la Biblia. George Washington dijo: sin Dios y sin la Biblia no se puede gobernar correctamente. Dios honra y bendice a aquellos que honran a Dios. Denle un aplauso al Señor.